Hay aproximadamente 10.000 especies de aves en la Tierra. Los científicos estiman que hemos estudiado adecuadamente menos de la mitad de ellas. Las 30 aves de esta lista representan el extremo más alejado de esa brecha. Especies tan raras, tan remotas o tan recientemente redescubiertas que la mayoría de las personas pasarán toda su vida sin ver una. Una fue fotografiada viva después de haber sido dada por extinta durante más de 100 años. Una hace moonwalk. Una tiene un pico más largo que su propio cuerpo. Una fue declarada oficialmente extinta y luego hallada de nuevo en un lago que nadie vigilaba. No estamos contando las aves más bonitas, ni las más grandes, ni las más famosas. Estamos contando las que existen en el límite extremo, las que casi no llegaron a estar aquí. Aquí están 30 aves tan raras que casi con toda seguridad nunca las verás en tu vida. Número 30. El loro nocturno. Esta ave desapareció durante más de 100 años, sin avistamientos, sin grabaciones, sin fotografías. Científicos, conservacionistas y observadores de aves pasaron décadas buscando y regresaron con las manos vacías. El loro nocturno fue dado por extinto, una especie silenciosamente borrada del mundo sin que nadie lo viera. Luego, en 2013, un naturalista llamado John Young se adentró en el remoto desierto de Queensland y fotografió uno. El loro nocturno, Pesoporus occidentalis, estaba vivo. Se estima que existen menos de 250 individuos. Sus ubicaciones exactas se mantienen deliberadamente en secreto, guardadas para protegerlos de coleccionistas y curiosos que harían más daño que bien. Se esconde en pastizales de Spinifex, se mueve solo de noche y anida en vegetación densa cerca del suelo. Incluso con las herramientas modernas de rastreo, sigue siendo una de las aves más difíciles de observar en la Tierra. Un fantasma que resultó ser real y que pretende seguir oculto. Número 29. El trogón resplandeciente. En lo alto de los bosques nubosos de Costa Rica y Panamá, donde la bruma se aferra a los árboles cubiertos de musgo y la luz solar apenas llega al suelo del bosque, vive un ave que casi nadie ve jamás. El trogón resplandeciente, Trogon caligatus, no persigue, no corre. Se mueve en completo silencio, posado en la sombra, a menudo invisible hasta que un cambio en el dosel deja caer un único rayo de luz directamente sobre sus plumas. En ese momento, el turquesa y el verde metálico explotan desde el gris, y luego desaparece de nuevo. Anida dentro de cavidades de árboles y termiteros abandonados. Un comportamiento que protege sus huevos de los depredadores con mucha más eficacia que los nidos abiertos. Combinado con su capacidad de permanecer inmóvil durante largos periodos, el trogón resplandeciente se vuelve prácticamente invisible para todo, incluidas las personas que intentan encontrarlo. Su supervivencia está directamente ligada a la integridad del bosque nuboso. A medida que la deforestación avanza más alto en las montañas, la estrecha franja de hábitat que esta ave necesita se vuelve más delgada cada año. La paciencia lo construyó. La paciencia puede no ser suficiente para salvarlo. Número 28. El pinzón de Gould. En los áridos paisajes del norte de Australia, donde el suelo se cuece en rojo y el aire vibra con el calor, hay un ave que parece haber sido colocada allí por error. El pinzón de Gould, Erythrura gouldiae, es una de las aves más vivamente coloreadas de la Tierra, y sus colores son completamente genéticos. Cada individuo nace con una de 3 variantes de color en la cabeza: roja, negra o amarilla, combinado con un pecho morado, un vientre amarillo neón y una espalda verde vivo. No hay 2 aves que se vean exactamente igual. Miles existen en aviarios de todo el mundo. En estado salvaje, menos de 2.500 permanecen en 3 regiones remotas del norte de Australia. Y ese número es frágil. La captura ilegal, los patrones de incendios alterados y la desaparición de hierbas nativas colapsaron las poblaciones silvestres en el siglo XX. En el punto más bajo, solo unos pocos miles sobrevivían fuera del cautiverio. Los programas cuidadosos de conservación y cría han estabilizado los números, pero la estabilidad no es recuperación. Rápido, ágil e intensamente social. El pinzón de Gould viaja en pequeñas bandadas y se alimenta principalmente de semillas de hierba. Verlo en estado salvaje hoy requiere llegar a lugares a los que la mayoría de las personas nunca va, e incluso entonces la suerte importa. Número 27. El cuervo piqui grueso. La mayoría de las aves de esta lista son raras por su belleza. Esta está aquí por su inteligencia. El cuervo piqui grueso, Corvus crassirostris, es la especie de cuervo más grande de la Tierra.
y uno de los animales cognitivamente más avanzados jamás estudiados. Usa herramientas, resuelve problemas de múltiples pasos, recuerda los lugares donde esconde comida durante meses, reconoce rostros humanos individuales y, a diferencia de la mayoría de los animales, puede planificar el futuro, proyectar mentalmente una necesidad futura y actuar sobre ella ahora. No se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra excepto en Etiopía, donde los pastores lo han llamado durante mucho tiempo el que ve antes de la tormenta. Creen que reacciona a los cambios en el tiempo, antes de que aparezca ninguna señal física, y las observaciones sugieren que pueden tener razón. Bajo la luz solar directa, sus plumas negras llevan tonos azules profundos. La apariencia es llamativa pero secundaria. Lo que hace extraordinario al cuervo piquigrueso no es visible en absoluto. Es la silenciosa conciencia detrás de esos ojos y la paciencia que aplica a cada problema que encuentra. Número 26. El ave del paraíso de Wilson. Antes de que llegue la hembra, el macho prepara el escenario. Hoja por hoja, despeja una sección del suelo del bosque, cada trozo de desechos eliminado, cada ramita reubicada. El espacio de actuación debe ser perfecto antes de que pueda comenzar la actuación. El ave del paraíso de Wilson, Cicinurus respublica, lleva piel turquesa desnuda en su coronilla, enmarcada por un manto amarillo, una espalda carmesí y dos plumas de cola en espiral violeta que se curvan como cintas vivas. Cuando aparece la hembra, comienza la danza. Saltos bruscos, giros controlados, vibraciones de alas cronometradas para mantener su atención. Cada movimiento es deliberado, nada se improvisa. Esta especie existe en solo dos pequeñas islas de Indonesia, Waigeo y Batanta, cubriendo apenas 1.500 kilómetros cuadrados combinados. Los permisos de investigación indonesios para estas islas rara vez se conceden. El bosque interior donde viven estas aves es denso, difícil y en gran parte inexplorado. Incluso los investigadores que dedican meses a la búsqueda a veces se van sin un avistamiento confirmado. La naturaleza dedicó una cantidad extraordinaria de esfuerzo en diseñar esta ave. Dedicó una cantidad igual de esfuerzo en ocultarla. Número 25. El tucán piquiacanalado. Mientras sus parientes compiten por la atención con colores neón, este tucán confía en la mesura. Alas oscuras, pecho pálido, un pico largo con un sutil tono amarillo. El tucán piquiacanalado, Ramphastos vitellinus, lleva un tipo de belleza más silenciosa, deliberada, refinada y fácil de subestimar. Ese pico desproporcionado no es decoración, es una de las estructuras biológicas más eficientes del mundo de las aves, ligero pese a su tamaño, capaz de regular la temperatura corporal y lo suficientemente largo como para alcanzar frutos enterrados profundamente en el dosel al que ninguna otra especie puede acceder. Cuando se traga frutos enteros y deposita semillas a kilómetros de distancia, realiza una función que mantiene vivas secciones enteras de bosque. Sus movimientos son controlados y sus llamados son suaves, reconocibles al instante por observadores experimentados pero fáciles de perder en un dosel concurrido. Debido a su comportamiento tranquilo y apariencia distintiva, se ha convertido en objetivo del comercio ilegal de aves exóticas, aunque capturar uno es una infracción grave en la mayor parte de su área de distribución. El tucán piquiacanalado es la prueba de que la elegancia no requiere espectáculo y que la belleza silenciosa es a menudo la más difícil de proteger. Número 24. El gallo de las rocas de la Guayana. Se parece menos a un ave y más a un estallido de fuego tallado en plumas. El gallo de las rocas de la Guayana, Rupicola rupícola, es imposible de ignorar. Plumaje naranja intenso, alas oscuras, una cresta perfectamente redondeada que cubre casi por completo el pico, dándole al ave una apariencia surrealista y esculpida, que parece diseñada más que evolucionada. Durante la temporada de apareamiento, los machos se reúnen en sitios de exhibición tradicionales llamados leks, algunos utilizados continuamente durante décadas, y saltan, giran, se inclinan y llaman al unísono. Las hembras observan en silencio y eligen al ejecutante más preciso. Las exhibiciones son explosivas, ruidosas y cronometradas con precisión mecánica. A pesar de ese brillo, esta ave vive principalmente en la sombra. Anida en acantilados húmedos y paredes de cuevas rocosas, lejos del suelo abierto. Encontrar un lek sin un guía local es casi imposible. Se encuentran en lo profundo de la selva guayanesa sin caminos, y sus ubicaciones son celosamente guardadas por las comunidades que entienden lo que valen. Para muchos pueblos indígenas amazónicos, el gallo de las rocas no es simplemente un ave, es un símbolo de poder y espíritu, el latido vivo del corazón del bosque. Número 23. El colibrí, pico de espada. No hay ninguna otra ave en la tierra con un pico más largo que su cuerpo. No hay una que se acerque. No hay comparación posible. El colibrí pico de espada, Encifera encifera, ostenta esta distinción en solitario.
Esta anatomía extrema evolucionó para un propósito específico: alcanzar el néctar escondido en lo profundo de las largas flores tubulares andinas a las que ninguna otra especie puede acceder. El ave y la flor se moldearon mutuamente durante millones de años. Sin el colibrí, esas flores no pueden ser polinizadas. Sin esas flores, el colibrí no puede alimentarse. La evolución los encadenó juntos, cada uno dependiente de la continua existencia del otro. Cuando está posado, el colibrí pico de espada debe inclinar la cabeza hacia atrás para equilibrar el peso de su pico, apoyándolo a menudo en una rama. En vuelo, compensa con aleteos de velocidad y precisión extraordinarias, suspendido en el aire, lanzándose, maniobrando a través del denso bosque nuboso andino con control total. Encontrado solo a gran altitud en los Andes, no puede mantenerse en cautiverio ni reproducirse en él. Representa algo raro en la naturaleza, una forma llevada a su límite físico absoluto, sostenida enteramente por la frágil relación entre un ave y un puñado de flores. Número 22. El águila filipina. A menudo llamada el águila más poderosa de la Tierra, y no simplemente por su envergadura. El águila filipina lleva garras masivas, un pico profundamente curvado y una corona de largas plumas que le da un perfil distintivamente leonino. Caza monos, colugos, grandes serpientes y aves de considerable tamaño, confiando en el sigilo y la paciencia más que en la velocidad bruta. Un adulto puede controlar un territorio de docenas de kilómetros cuadrados de bosque intacto. Se empareja de por vida y cría solo un polluelo cada 2 años. Cada pareja reproductora necesita hasta 100 kilómetros cuadrados de bosque intacto para sobrevivir. Con aproximadamente 800 individuos que permanecen en estado salvaje y ese bosque desapareciendo ante la tala y la agricultura, la matemática es implacable. Incluso los científicos que rastrean nidos confirmados rara vez logran observar uno directamente. El águila filipina no es esquiva por accidente. Es simplemente una especie construida para un mundo que se está quedando sin espacio para ella. Número 21. El ibis escarlata. Ese rojo no es un derecho de nacimiento, se gana, comida por comida. El ibis escarlata debe su color enteramente a la dieta. Cangrejos, camarones y crustáceos ricos en carotenoides. Los mismos pigmentos que se encuentran en las zanahorias y las hojas otoñales se metabolizan directamente en el color de las plumas. Los humedales saludables producen aves que brillan de un rojo carmesí profundo. Los ecosistemas degradados producen aves que se destiñen a un naranja pálido o un rosa lavado. Esto hace al ibis escarlata algo más que visualmente llamativo. Es un indicador vivo y palpitante de la salud del ecosistema. Su color te dice si el hábitat está funcionando. Un científico que observa una bandada de ibis escarlata no solo ve belleza, ve datos. Al anochecer, cientos regresan a dormir juntos. Una ola de alas rojas cruzando un cielo que se oscurece, llenando el aire sobre los manglares con sonido y color. Es uno de los espectáculos naturales más impresionantes de las Américas. La especie fue intensamente cazada en el pasado por sus plumas. Hoy está protegida, aunque los humedales de los que depende siguen reduciéndose. Si has llegado hasta aquí y alguna de estas aves te sorprendió, dale al botón de me gusta ahora mismo. Realmente ayuda a que más personas encuentren este video, y estas aves merecen ser vistas. Todavía nos quedan 20 más, y solo se vuelve más raro a partir de aquí. Número 20. El Honeyeater regente. Esta ave está perdiendo su voz. No metafóricamente, literalmente. El Honeyeater regente era común en el este de Australia, conocido por sus complejos cantos transmitidos de aves mayores a jóvenes a través de generaciones. La pérdida de hábitat ha fragmentado tanto su población que los pájaros jóvenes ahora crecen en aislamiento, sin adultos mayores de quienes aprender. Un estudio de 2021 documentó que hasta el 12% de los machos ahora cantan incorrectamente, o no producen ningún canto reconocible en absoluto. Un colapso cultural ocurriendo en tiempo real, en una especie que ya cuenta con solo unos pocos cientos de individuos. Se alimenta del néctar del eucalipto y el muérdago, y depende completamente de un bosque sano. A medida que desaparecen los árboles viejos, también lo hacen las fuentes de alimento, los sitios de anidación y los grupos sociales que antes llevaban sus cantos hacia adelante. Los conservacionistas ahora ejecutan programas de tutoría de cantos en cautiverio, reproduciendo grabaciones de llamados correctos a las aves antes de liberarlas de regreso a la naturaleza, intentando restaurar algo que nunca debería haber necesitado ser restaurado. Número 19. El picozapato. Esta ave parece haber salido del Cretácico, y nadie le dijo que se fuera. El picozapato, Balaeniceps rex, está construido en torno a su pico, masivo, en forma de zapato, y lo suficientemente poderoso como para aplastar peces pulmonados, tortugas y pequeños cocodrilos.
Caza solo, completamente inmóvil, de pie en aguas poco profundas durante periodos prolongados y esperando que la presa salga a la superficie. Cuando ataca, el movimiento es súbito y devastador. Entre 3.500 y 5.300 individuos permanecen, dispersos por humedales aislados en el este y centro de África. Cada ave ocupa hasta 3 kilómetros cuadrados de pantano no perturbado. Se reproduce lentamente, criando solo un polluelo a la vez, y es extremadamente sensible a cualquier perturbación de su hábitat. Los guías expertos que trabajan en territorio conocido del Pico Zapato reportan tasas de avistamiento confirmado por debajo del 60%, incluso cuando saben exactamente dónde buscar. El drenaje de humedales y el comercio ilegal de vida silvestre han empujado a la especie hacia la vulnerabilidad. Encontrarse con un pico zapato en estado salvaje se parece menos a la observación de aves y más a retroceder 66 millones de años hacia un mundo que aún funciona con reglas antiguas. Número 18. La paloma del Spinifex. En los desiertos de roca roja de Australia, donde el calor distorsiona el horizonte y el suelo casi no ofrece nada, esta ave se mimetiza perfectamente, hasta que gira la cabeza. La paloma del Spinifex es identificable al instante por la cresta alta y estrecha, que se eleva desde su coronilla como una lanza emplumada, dándole una apariencia mucho más cercana a una codorniz de desierto que a cualquier paloma. Su plumaje arenoso refleja la luz solar en lugar de absorberla, una adaptación pasiva de enfriamiento que hace posible la supervivencia en temperaturas que acabarían con la mayoría de las aves. Casi nunca se aleja demasiado del agua, apareciendo en parejas o pequeños grupos cerca de afloramientos rocosos y abrevaderos del desierto. Rápida y alerta, nunca quieta por mucho tiempo. Para los australianos aborígenes, la paloma del Spinifex ha servido durante mucho tiempo como un indicador natural confiable de agua cercana, una de las señales más importantes que una persona podía leer en algunos de los terrenos más hostiles del continente. Resistente, rápida y perfectamente adaptada a un paisaje que la mayoría de las criaturas evitan por completo. Prospera exactamente donde se supone que la supervivencia es imposible. Número 17. La cotorra dorada. Plumas de un brillante amarillo ribeteadas de verde, nativa de la cuenca del Amazonas oriental. Sus colores reflejan la bandera nacional brasileña, que es exactamente por qué se convirtió en una de las especies más agresivamente protegidas del país. La cotorra dorada es muy social, moviéndose en bulliciosas bandadas por el dosel en busca de frutos, semillas y flores. Su simbolismo nacional la hizo profundamente valorada en la cultura brasileña, y la hizo igualmente valiosa para los traficantes ilegales de vida silvestre. Durante décadas, la caza furtiva y la deforestación la empujaron al colapso. En un momento dado, las poblaciones silvestres habían disminuido drásticamente desde los niveles históricos. Hoy, las estrictas leyes de protección, los programas de preservación del hábitat y la cría con licencia han ayudado a estabilizar los números. Entre 3.000 y 10.000 individuos permanecen dispersos por bosques remotos del Amazonas, que se reducen constantemente. Los encuentros en estado salvaje se vuelven más raros cada año, no porque el ave sea difícil de encontrar cuando el bosque está intacto, sino porque el bosque intacto se está acabando. Número 16. El lori arcoíris. Parece pintado. El lori arcoíris, Trichoglossus molucanus, lleva rojo, azul, verde y violeta simultáneamente, no estacionalmente, no en parches, sino todo a la vez, en cada individuo, siempre. Es una de las pocas aves donde la pregunta ¿de qué color es? No tiene una respuesta simple. No come semillas, se alimenta de néctar y polen usando una lengua especializada con punta de cepillo, lo que lo convierte en un importante polinizador de cientos de especies de árboles en flor en su área de distribución. Ese papel ecológico es tan significativo como su apariencia, aunque mucho menos fotografiado. Los loris arcoíris son rápidos, intensamente sociales y ruidosos. Viajan en bandadas que llenan el aire de sonido y movimiento. Lo suficientemente inteligentes como para reconocer rostros humanos y resolver problemas novedosos. Tienen una personalidad que coincide con su apariencia, comunes en cautiverio, pero en la naturaleza, cuando la luz del sol toca a una bandada en pleno vuelo, la experiencia es algo que ningún aviario replica jamás. Número 15. La paloma nicobar. A primera vista apenas se parece a una paloma. La paloma nicobar brilla con plumas metálicas en tonos de verde esmeralda, cobre y azul profundo. Largas plumas en el cuello capturan la luz como una armadura pulida, dándole una apariencia más coherente con un ave del paraíso que con cualquier ave de la familia de las palomas. Se encuentra solo en islas remotas del sudeste asiático, incluyendo las islas Nicobar y Andamán, donde pasa sus días moviéndose hacia el interior para alimentarse de frutos caídos y semillas, luego reuniéndose en bandadas a lo largo de la orilla por la
la noche. Su estilo de vida isleño y su cuerpo fuerte y pesado ofrecen una rara ventana a cómo las aves evolucionaron en aislamiento. Lo que importa, porque el análisis genético confirmó en 2002 que la paloma nicobar es el pariente vivo más cercano del extinto dodo. Esa conexión la ha hecho científicamente significativa y prácticamente amenazada al mismo tiempo. La caza ilegal y la destrucción del hábitat ahora amenazan las poblaciones en toda su área de distribución. El eslabón vivo más cercano al dodo está él mismo acercándose al mismo destino. Estamos a mitad de camino y los 14 primeros son donde las cosas se vuelven realmente extraordinarias. Si aún no estás suscrito, ahora es un buen momento. Cubrimos vida silvestre, naturaleza e historias como esta regularmente, y no querrás perderte lo que viene a continuación. Número 14. El cisne negro. Durante siglos, los europeos usaron cisne negro como frase para describir algo imposible. La suposición era simple: todos los cisnes son blancos. Era evidente, innegable, un hecho. Luego los exploradores llegaron a Australia. El cisne negro, Cygnus atratus, tiene un plumaje negro profundo, un pico rojo brillante y una presencia tranquila y deliberada en el agua que lo hace inmediatamente llamativo. Cuando extiende las alas, las plumas de vuelo blancas ocultas aparecen a la vista, un contraste repentino que nadie que lo ve por primera vez espera. Los cisnes negros se emparejan de por vida, comparten las tareas de anidación por igual y son voladores lo suficientemente fuertes como para emprender largas migraciones durante la sequía. Son muy sociales y a menudo se reúnen en grandes bandadas. La especie es ahora un símbolo nacional de Australia Occidental, no solo por su apariencia, sino por lo que su existencia demostró, que la certeza construida sobre observación incompleta no es certeza en absoluto. La naturaleza no se ajusta a sí misma para coincidir con las suposiciones humanas. Número 13. El cagú. Es el último de su clase. Literalmente. El cagú es el único miembro superviviente de un antiguo linaje de aves, sin parientes cercanos, sin especies similares en ningún lugar de la Tierra. Solo este ave de color gris pálido y cresta, que se encuentra únicamente en la isla de Nueva Caledonia, moviéndose silenciosamente por el suelo del bosque sobre poderosas patas, alimentándose de insectos, caracoles y pequeñas lagartijas. No puede volar. Cuando se siente amenazado, extiende sus alas para revelar audaces rayas en blanco y negro, en una exhibición repentina diseñada para asustar y confundir a los depredadores. Las parejas en celo cantan fuertes dúos juntos, llamados que resuenan por los valles y se propagan a grandes distancias para defender el territorio y mantener su vínculo. Casi ninguna otra ave en la Tierra se comunica de esta manera. Durante siglos, el cagú prosperó sin depredadores naturales. La llegada humana trajo gatos, perros y ratas. Los números de población colapsaron. En un momento dado, sobrevivían menos de unos pocos cientos. Los estrictos esfuerzos de conservación han estabilizado algunas poblaciones, pero la especie sigue en peligro. Es ahora un símbolo nacional de Nueva Caledonia, representando tanto la extraordinaria singularidad biológica de la isla como lo rápido que esa singularidad puede deshacerse. Número 12. El cuervo blanco. Parece que no debería existir. El cuervo blanco no es una especie separada, es un cuervo. Un Corvus corax estándar, que lleva una rara condición genética llamada leucismo, que elimina el pigmento de las plumas mientras deja los ojos y el pico oscuros. El resultado es un ave con la forma de un cuervo, que se comporta como un cuervo, pero completamente blanca. Ocurre en aproximadamente 1 de cada 30.000 individuos. La mayoría de los cuervos blancos no sobreviven hasta la edad adulta. Sin camuflaje natural, son blancos fáciles. Se estima que existen menos de 50 en todo el mundo en cualquier momento dado, y ese número fluctúa constantemente. La mayoría de los avistamientos confirmados provienen de Alaska y partes del oeste de Canadá, donde las poblaciones de cuervos son lo suficientemente grandes como para que la probabilidad de mutación sea marginalmente mayor. El cuervo blanco no puede criarse intencionalmente. Nunca ha formado parte del comercio legal. Para muchas culturas indígenas del noroeste del Pacífico, su aparición no se trata como una curiosidad. Es una señal, un mensajero, una señal de que algo está a punto de cambiar. Lo sea o no en sentido literal, la aparición de un cuervo blanco en la naturaleza sigue siendo una de las cosas más raras que una persona puede presenciar. Número 11. El pato mandarín. Parece diseñado más que evolucionado. El macho del pato mandarín, Aix galericulata, lleva una audaz cabeza verde y morada, un pecho blanco y distintivas plumas naranja en forma de abanico que se elevan de sus alas como velas esculpidas. La hembra es más apagada, suaves tonos grises y un delicado anillo ocular blanco, pero lleva su propia elegancia precisa.
La mayoría de las personas que se encuentran con patos mandarín están viendo aves cautivas escapadas. Las poblaciones verdaderamente silvestres viven en arroyos forestales remotos de Rusia, China y Japón, áreas a las que muy pocos observadores de aves llegan jamás. La distinción importa, porque las aves silvestres y las cautivas representan realidades ecológicas completamente diferentes. Los patos mandarín forman fuertes vínculos de pareja, a menudo regresando al mismo compañero durante varias temporadas. Anidan en cavidades de árboles en lugar de en el suelo, y los patitos saltan del nido pocas horas después de eclosionar, sobreviviendo a la caída gracias a su peso ligero y la elasticidad de los huesos jóvenes. En la cultura china y japonesa han simbolizado el amor fiel y la unión duradera durante siglos. Esa reputación, está razonablemente bien ganada. Número 10. El porrón de Madagascar. Esta ave fue declarada oficialmente extinta, no en peligro, no críticamente amenazada, extinta. El porrón de Madagascar es un pato buceador de tamaño mediano, que no se encuentra en ningún lugar de la Tierra excepto en Madagascar. Prefería lagos volcánicos claros y profundos, un hábitat especializado que lo hacía muy sensible a cualquier cambio en la calidad del agua o la ecología. La destrucción del hábitat, las especies de peces introducidas y la actividad humana acabaron con casi todos los lagos adecuados. La especie fue vista por última vez de manera confiable en la década de 1990 y luego desapareció por completo. Luego, en 2006, se encontró una pequeña población en un lago remoto de gran altitud. Menos de 30 aves. Era, en ese momento, uno de los animales más raros vivos. Lo que siguió se convirtió en una de las recuperaciones más cuidadosamente gestionadas de la conservación. Peces invasores eliminados, áreas de cría protegidas, un programa de cautiverio construido en torno a cada huevo individual, cada uno tratado como irreemplazable. Lentamente, los números crecieron. El porrón de Madagascar sigue estando en peligro crítico hoy en día, pero existe. Y para una especie que llevaba la designación oficial de extinta, existirlo es todo. Número 9. El pájaro carpintero de pico de marfil. ¿Está extinto? Nadie lo sabe con certeza, y esa ambigüedad es parte de lo que hace a esta ave diferente a cualquier otra en esta lista. El pájaro carpintero de pico de marfil fue una vez el pájaro carpintero más grande de América del Norte. Llamativo plumaje en blanco y negro, un pico color marfil y aleteos que se propagaban por los bosques de pantano del sur. Para principios del siglo XX, la tala comercial generalizada había destruido la mayor parte de su hábitat. La caza y la recolección eliminaron a los supervivientes. Para la década de 1940, fue ampliamente declarado desaparecido. Luego comenzaron los informes, fotografías borrosas, grabaciones de audio disputadas, avistamientos no confirmados de Arkansas, Luisiana y Florida. Algunos de ornitólogos capacitados, no observadores ocasionales. Cada uno reavivó el debate científico que nunca se ha resuelto del todo. Algunos investigadores creen que una pequeña población remanente puede sobrevivir en humedales remotos e inaccesibles, sostenida por la vasta madera muerta tras las tormentas. Lo que hizo ecológicamente irreemplazable al pájaro carpintero de pico de marfil fue su especialización, alimentándose de larvas de escarabajo en árboles recién muertos, un nicho que requería enormes bosques maduros no perturbados para funcionar. Sin esos bosques, no hay papel que cumplir. Persista o no, el hábitat que necesitaba ha desaparecido en gran medida. Número 8. El saltarín de capa roja. Mide 15 centímetros de largo y hace moonwalk. El saltarín de capa roja ofrece una de las actuaciones de cortejo más complejas de todo el mundo de las aves. El macho es visualmente preciso, cuerpo negro azabache, partes inferiores azul brillante, coronilla roja vívida. Pero no es la apariencia lo que determina su éxito, es la ejecución. Durante la temporada de apareamiento, los machos se reúnen en ramas específicas conocidas como courts. Allí realizan secuencias rápidas y perfectamente cronometradas, deslizamientos hacia atrás tipo moonwalk, saltos repentinos, giros completos y chasquidos de alas cronometrados con precisión mecánica. Las hembras observan desde lejos y seleccionan al macho cuya actuación es más técnicamente precisa. No la más elaborada, no la más colorida, sino la más controlada. Estas danzas se aprenden y se perfeccionan durante años de práctica. Los machos jóvenes actúan mal. Los machos experimentados actúan con una fluidez que es genuinamente difícil de observar sin antropomorfizar. El saltarín de capa roja es una de las pocas especies donde la coordinación y el ritmo funcionan como determinantes directos del éxito reproductivo, lo que lo convierte, en el sentido más literal, en un ave donde la precisión es supervivencia. Número 7. La paloma coronada Victoria. A menudo se describe como la paloma más majestuosa viva. La paloma coronada Victoria, Goura Victoria,
Tiene casi el tamaño de un pavo, la especie de paloma viviente más grande de la Tierra. Su cuerpo está cubierto de plumaje azul profundo, pero el rasgo definitorio es la elaborada cresta de encaje que se extiende sobre su cabeza como una corona enjollada, con cada pluma rematada en blanco. Ojos rojo brillante la miran desde debajo, dándole al ave una apariencia casi ceremonial. Fue nombrada en honor a la reina Victoria cuando los naturalistas europeos la documentaron por primera vez en el siglo XIX, y la comparación se sostiene. Vive completamente en el suelo del bosque de las tierras bajas de Papúa Nueva Guinea, caminando lentamente por la densa selva en busca de frutos y semillas caídos. Sus alas son poderosas pero se usan con moderación. Cortos vuelos hacia el dosel cuando aparece una amenaza, luego de vuelta al suelo. Entre 2.500 y 10.000 individuos permanecen en bosques accesibles solo en bote, seguidos de días de senderismo por terreno difícil. Intensamente cazada por sus plumas durante décadas, capturada extensamente para el comercio de mascotas. Ahora protegida, pero solo tan efectiva como los bosques que la rodean. Su supervivencia depende de que esos bosques permanezcan intactos, y esa es una condición que se vuelve más difícil de garantizar cada año. Número 6. La paloma faisán de nuca negra. Esta ave fue documentada científicamente por última vez en el siglo XIX. Durante más de 140 años, nada. Sin avistamientos confirmados, sin fotografías, sin grabaciones, ampliamente asumida como extinta. Luego, en noviembre de 2022, un equipo pasó un mes entero en la isla de Ferguson, en Papúa Nueva Guinea, instalando más de 20 trampas fotográficas en terreno de densa jungla. Fueron guiados por cazadores locales que reconocieron un llamado que ningún investigador había escuchado en la memoria viva. Obtuvieron imágenes. Las primeras imágenes confirmadas de la paloma faisán de nuca negra en 140 años. El descubrimiento hizo titulares internacionales. Los científicos lo describieron como encontrar un fantasma que resultó seguir respirando. A diferencia de cualquier cosa que la gente asocie con las palomas, esta especie es grande. Vive en el suelo y tiene una forma más parecida a un faisán. Patas fuertes, cola larga y llamativo plumaje oscuro marcado por una banda negra en el cuello. Casi nada se sabe sobre su comportamiento, tamaño de población o las amenazas específicas que enfrenta. Ese misterio no es un problema, es el punto. En una era en que parece que cada rincón del mundo natural ha sido catalogado, la paloma faisán de nuca negra demostró lo contrario. Número 5. El pavo real del Congo. La ciencia occidental no sabía que esta ave existía hasta 1936. Unas plumas descubiertas en un mercado local del Congo belga llevaron a los investigadores a su descripción formal, la última especie grande de ave, identificada en el continente africano. Antes de eso, los relatos de las comunidades locales habían circulado durante generaciones. Fueron desestimados como leyenda. No eran leyenda. El pavo real del Congo vive en las profundidades de las selvas de la cuenca del Congo. A diferencia de su pariente indio, renuncia a la dramática exhibición en abanico en favor de una elegancia más silenciosa. Azules metálicos, verdes y bronces que se desplazan y absorben la luz de la manera en que lo hace el propio bosque. Vive en el suelo, se mueve en parejas monógamas, se alimenta de frutos, semillas e insectos y cría pocos jóvenes. La recuperación de la población es inherentemente lenta. El conflicto continuo en la República Democrática del Congo hace que las encuestas sistemáticas de su área de distribución sean casi imposibles. Los investigadores no pueden llegar de forma segura a la mayor parte de su hábitat, lo que significa que los datos de población son escasos y en gran parte desactualizados. La deforestación y la caza continúan sin una vigilancia adecuada. El pavo real del Congo permaneció oculto a la ciencia durante la mayor parte de la historia humana, y las condiciones que lo mantuvieron oculto son, paradójicamente, ahora una de las pocas cosas que aún lo protegen. Número 4. La paloma frugívora de cabeza rosada. Parece pintada por alguien que no sabía cuándo parar. La paloma frugívora de cabeza rosada, Tilinopus porphyreus, presenta una suave cabeza rosada que se desvanece gradualmente hacia el lila pálido a lo largo del cuello, contrastando marcadamente con alas verde esmeralda y una sutil banda dorada en el vientre. La hembra es principalmente verde, pero los tonos rosados tenues siguen siendo visibles, incluso en su forma más discreta. La coloración es inconfundible. Esta especie habita los bosques de montaña cubiertos de niebla de Sumatra, Java y Bali. Un dosel denso de gran altitud que la oscurece casi por completo. Se alimenta tranquilamente de pequeños frutos y bayas y rara vez desciende a perchas visibles. Incluso los observadores de aves experimentados familiarizados con su hábitat pueden pasar años sin un encuentro confirmado.
Aproximadamente 50 a 100 avistamientos son documentados anualmente en toda Indonesia por observadores dedicados, y la mayoría de ellos son breves. Entre las comunidades serias de observación de aves, la paloma frugívora de cabeza rosada se ha convertido en lo que llaman una especie del santo grial, no imposible de encontrar, pero lo suficientemente difícil como para que encontrarla signifique que todo se alineó. El bosque estaba intacto, el momento fue el correcto, y el ave, por una vez, eligió ser vista. Número 3. La paloma frugívora multicolor. Rivaliza con los loros más brillantes vivos, y es una paloma. La paloma frugívora multicolor concentra una corona morada, un pecho lavanda, alas verde vívido y un vientre naranja dorado en un pequeño cuerpo. Una combinación tan intensa que los observadores que la ven por primera vez la confunden habitualmente con un loro en vuelo. Las hembras son principalmente verdes, una adaptación práctica que las mantiene ocultas mientras anidan, mientras que los machos anuncian su presencia sin aparente moderación. Encontrada en islas del Pacífico, incluyendo Samoa, Fiji y Tonga, habita bosques costeros y de tierras bajas donde se alimenta de pequeños frutos y bayas. Al dispersar semillas a distancias que los animales más grandes no pueden alcanzar, desempeña un papel mensurable en la salud de los ecosistemas insulares, que de otro modo tendrían dificultades para regenerarse. Los lugareños en varias islas la llaman la paloma pintada. En algunas culturas, un avistamiento lleva el peso de la buena fortuna. Dado lo rara que es la mayoría de las personas que se encuentran con una, incluso quienes la buscan activamente, esa asociación no carece completamente de lógica. Algunas aves se ganan su mitología. Número 2. La paloma jacobina. Esta no es rara en población, es rara en concepto. La paloma jacobina fue desarrollada hace siglos en India mediante cría selectiva y se reconoce al instante por una característica: una dramática capucha de plumas que rodea completamente la cabeza. Gruesa, estructurada y cubriendo parcialmente el rostro, le da al ave la apariencia de llevar una cogulla ceremonial. La comparación con monjes en túnicas tradicionales es tan consistente que aparece en casi todas las descripciones de la raza. Esta capucha no es pelusa cosmética. Crece densa y en capas, afectando el campo visual del ave y alterando cómo se mueve e interactúa. Es un rasgo sin valor adaptativo en la naturaleza. Existe enteramente porque los humanos lo seleccionaron, generación tras generación, durante cientos de años. Charles Darwin mantuvo palomas jacobinas mientras desarrollaba su trabajo sobre variación y selección artificial. Para él, no eran curiosidades, eran evidencia, prueba viva de cuán dramáticamente la forma podía ser redirigida bajo una guía humana sostenida. Independientemente de la presión de supervivencia, la paloma jacobina no existe porque la naturaleza lo requiriera. Existe porque la intención humana decidió que debería existir. Número 1. El kakapo. Imagina un loro tan pesado que renunció al vuelo, tan cauteloso que solo se mueve después de oscurecer, tan raro que a cada individuo superviviente se le ha dado un nombre. El kakapo, Strigops habroptilus, es el único loro nocturno y sin vuelo del mundo. Evolucionó en Nueva Zelanda en completa ausencia de depredadores mamíferos, sin nada capaz de perseguirlo desde el suelo. No tenía razón para volar. A lo largo de millones de años, se volvió pesado, desarrolló poderosas patas y se volvió sorprendentemente hábil para trepar árboles, usando sus alas solo para el equilibrio y cortos descensos controlados. Sus plumas verde musgo proporcionan un camuflaje excepcional en el sotobosque del bosque. Cuando se siente amenazado, su instinto es congelarse, volverse indistinguible de su entorno. Esa estrategia funcionó sin falla durante millones de años. Luego llegaron los humanos a Nueva Zelanda e introdujeron gatos, ratas y armiños, y un ave que nunca había necesitado huir de repente fue incapaz de escapar de nada. Para la década de 1990, menos de 50 kakapo permanecían vivos. La especie estaba al borde de perderse por completo. Lo que siguió fue uno de los esfuerzos de recuperación de vida silvestre más intensivos jamás emprendidos. Cada ave superviviente fue localizada, nombrada y trasladada a islas libres de depredadores. Cada temporada de cría se gestiona directamente, cada huevo es monitoreado. La cría manual, la alimentación suplementaria y las intervenciones de cría cuidadosamente programadas han empujado lentamente los números más allá de 200. Se cree que algunos kakapo viven más de 90 años. Los machos producen profundas llamadas resonantes durante la temporada de apareamiento, sonidos que pueden viajar varios kilómetros a través de la noche, desde depresiones en forma de cuenco que excavan en el suelo para amplificar la vibración.
es una de las exhibiciones de apareamiento más inusuales de cualquier ave viva. El kakapo no es el ave más rara de esta lista porque sea la más bella o la más esquiva. Está aquí porque representa algo específico, el peso total de lo que significa casi perder una especie y el extraordinario y continuo esfuerzo humano requerido para recuperarla. 200 aves, cada una con un nombre, cada una con un equipo, cada una con una historia, sostenidas cuidadosamente al borde de la supervivencia. 30 aves, redescubiertas, en peligro, extintas y luego no, nombradas una por una, ocultas durante siglos o sobreviviendo en un mundo que se ha quedado sin espacio para ellas. Si alguna de estas te hizo detenerte y mirar 2 veces, escríbelo en los comentarios. ¿Qué ave te sorprendió más? Dale me gusta y suscríbete si quieres más, y comparte porque algunas de estas especies necesitan que más personas sepan que existen.